Buenas tardes, Dios los bendiga, buenas tardes iglesia, Emanuel Dios con nosotros en Emiliano Zapata, buenas tardes, un abrazo a todos, un gusto en saludarles en esta hora. Pues hoy vamos a estar hablando acerca del creyente y los que son del mundo. Venimos hablando, ¿verdad?, en todo lo que es el capítulo 12, ¿verdad?, de Romanos, ¿verdad?, acerca del comportamiento, ¿verdad?, o la conducta, ¿verdad?, diaria del creyente, ¿verdad?, en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que la palabra dice, lo que la palabra, ¿verdad?, nos enseña, qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, ¿verdad? Lo que la escritura nos enseña, nos muestra, ¿verdad? Cómo debe de ser, ¿verdad?, nuestro comportamiento con el mundo, cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad?, con los que rechazan, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, cómo debe de ser nuestro comportamiento, ¿verdad?, hacia los demás, cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad?, también con los hermanos, ¿verdad?, en la fe, cuál es nuestro comportamiento. Entonces hoy, ¿verdad?, estaremos hablando, ¿verdad?, acerca del creyente y los que son del mundo en Romanos, en el capítulo 12, del versículo 14 al 21. Vayan a Romanos al capítulo 12, del versículo 14 al 21, ¿verdad? Hoy terminamos del capítulo 12 de, de Romanos, ¿verdad? Hoy lo terminamos, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, en, en Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12 del versículo 14 al 21 dice así. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, dice el mal. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde, Señor. Estamos, Padre, unidos, Señor, en un solo sentir y en un solo pensar. Adorarte, alabarte y a bendecir, Padre, tu santo nombre, Señor. A glorificarte, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres proveedor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro pronto, Padre, auxilio, Padre. Y Padre, en esta hora moramos bajo tus alas, Señor. Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a que tú estés obrando en esta hora, Señor, a que tú nos estés ministrando, Padre, por medio del poder del Espíritu Santo, tocando cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento para poder entender y poder recibir, Señor, lo que tu Espíritu quiere decirnos por medio, Padre, de tu palabra. En esta hora te pedimos que tú te glorifiques y que tú hables por medio, Padre, de tu siervo, que cuando yo abra mi boca, Señor, que seas tú el que me está dando palabras, Señor, para poder, Señor, no solamente predicar, Padre, enseñar, sino que también, Señor, yo la ponga por obra y la ponga por práctica para que tú te glorifiques, Señor, para que tú, Padre, lo que has comenzado en nosotros, Señor, tú lo perfecciones, Señor, hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre, en esta hora te pido que tú te glorifiques, Señor, y que tú, Padre, estés abriendo el entendimiento para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta hora.
para poner, Padre, por práctica, Señor, por obra, Señor, tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria y te doy honra en esta hora. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, que tú, Padre, te hagas grande, Señor, y yo me hago a un lado, Señor, para que tú crezcas. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Todo te lo pido por medio de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hemos estado hablando en el libro de Romanos, en el capítulo 12, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo 12 con cuál es el comportamiento, ¿verdad? Y la conducta, ¿verdad? Diaria que debe de ser, ¿verdad? Del creyente, ¿verdad? En Cristo Jesús, de acuerdo a lo que la Escritura, ¿verdad? Nos enseña aquí en el capítulo de Romanos, en el capítulo 12. Nosotros comenzamos, ¿verdad? Al principio, en el versículo 1 al 2, ¿verdad? Donde la Escritura, ¿verdad? Nos muestra al creyente, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de ser, ¿verdad? El creyente en Cristo Jesús. Pues miramos en los primeros versículos, ¿verdad? Que el creyente debe estar consagrado o dedicado, ¿verdad? Para Dios en adoración, ¿verdad? Y servicio. Después, ¿verdad? Miramos del versículo 3 al 8, ¿verdad? Cómo la Escritura nos muestra, ¿verdad? Cuál es la conducta, ¿verdad? A diaria del creyente en Cristo Jesús. Que no solamente, ¿verdad? Debe de estar consagrado, sino que también, ¿verdad? Debe de dar servicio, ¿verdad? Debe de mirar, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a la palabra, la exhortación, ¿verdad? Que Dios nos da a nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque es personal, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ¿verdad? La exhortación, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Por medio de la Escritura. Y nos empieza a decir la palabra del versículo 3 al 8, ¿verdad? Que no pensemos, ¿verdad? Alto de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, que no demasiado alto. Hablábamos que hay que tener un balance, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Dios no se glorifica, ¿verdad? En el orgullo, en la arrogancia, ¿verdad? Dios no se glorifica en eso, ¿verdad? En el corazón altivo, ¿verdad? Orgulloso, ¿verdad? Hablábamos de todo eso, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Para poder usar los dones, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos ha dado, ¿verdad? Para la gloria de su nombre y para edificar, ¿verdad? La iglesia y para poder proteger el evangelio y para poder, ¿verdad? Continuar siendo luz, ¿verdad? Y sal, ¿verdad? Allá afuera. Entonces, la semana, no la pasada, la anterior, ¿verdad? Miramos del versículo 9 al 13, donde la Escritura, ¿verdad? Nos muestra cómo debe de ser el comportamiento a diario, ¿verdad? Del creyente, ¿verdad? Con sus hermanos en la fe. ¿Por qué, verdad? Porque la Escritura nos muestra que todo esto es de suma importancia, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo. Cómo el creyente, ¿verdad? Debe de relacionarse, comportarse, ¿verdad? Con sus hermanos, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Y nos da una instrucción dura, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que el amor debe de ser sin fingimiento. En pocas palabras, que debe de ser sin hipocresía, ¿verdad que sí? Entonces, hoy en día vamos a estar ministrando en los últimos versículos del 14 al 21, ¿verdad? Con el tema el creyente, ¿verdad? Y los que son del mundo, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad? Cómo debe de ser el comportamiento con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, pero ahora cómo debe de ser nuestro comportamiento a diario con los que están allá en el mundo, con aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que son difíciles de convencer, ¿verdad? No nosotros, sino que redarguyen, ¿verdad? Y rechazan, ¿verdad? La convicción, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero todavía así, ¿cómo debemos nosotros conducirnos, ¿verdad? A todos ellos, ¿verdad? Allá afuera. Entonces la Escritura aquí nos muestra a nosotros cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestro comportamiento, ¿verdad? A diario con los que son, ¿verdad? Del mundo, o con los incrédulos, o con los que se oponen, ¿verdad? Al Evangelio, ¿verdad? La Escritura nos muestra a nosotros ¿qué es lo que la Escritura nos muestra a nosotros? ¿Cómo espera, verdad? El creyente, ¿verdad? ¿De qué manera espera el creyente, verdad? ¿Cómo debe ser su conducta?
con los de allá afuera, ¿verdad? Con los difíciles, ¿verdad? La escritura nos enseña aquí en el versículo 14, dice que bendecid a los que nos persiguen. Y dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Entonces la escritura nos muestra que nos debemos de comportar de la manera más noble, ¿verdad?, posible. Cuando se trata, ¿verdad?, de las personas en el mundo, de los incrédulos, de los que se oponen, de los que son difíciles de convencer, de platicar, de formar una relación, ¿verdad? Dice la Biblia, bendecid, dice, a los que nos persiguen. Dice, bendecid, dice 2 veces, ¿verdad? Dice, y no maldigáis. Entonces, Dios espera, ¿verdad?, que nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos controlemos, ¿verdad?, a nosotros mismos, ¿verdad?, cuando se trata, ¿verdad?, de personas difíciles, ¿verdad?, cuando se trata de personas de un carácter fuerte o quizás de personas, ¿verdad?, que quizás digan palabras, ¿verdad?, que no deben de decir altisonantes, ¿verdad?, en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, ¿verdad?, como creyentes podemos ganar ventaja, ¿verdad?, en todo esto, ¿verdad? No sobre las personas, no, sino cómo nosotros podemos ganar ventaja sobre nuestra carne como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. De no dejar, ¿verdad?, que la carne, ¿verdad?, hable por nosotros, porque si lo que sintemos cuando hay palabras altisonantes o abusos, ¿verdad?, pues la carne se va a revelar, ¿verdad? Vamos a decir cosas que a lo mejor no queremos decir, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Sí pasa, hay que ser reales porque sí nos pasa, ¿verdad? Pero la escritura pues nos dice que bendecir a los que persiguen y bendecir a los que no maldigáis. Entonces la escritura nos instruye a nosotros, ¿verdad?, de comportarnos de la más manera noble, ¿verdad?, y posible cuando se trata de este tipo de situaciones, ¿verdad?, o personas, ¿verdad? Dios espera, ¿verdad?, que nosotros como hijos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ¿verdad?, seamos luz, ¿verdad?, seamos sal. Dios espera, ¿verdad?, también de nosotros, ¿verdad?, que practiquemos el amor, ¿verdad? Dios espera también de nosotros, ¿verdad?, que tengamos un legado y un fuerte, ¿verdad?, testimonio, ¿verdad?, del amor de Dios, ¿verdad?, hacia con el mundo, ¿verdad?, hacia con los incrédulos, ¿verdad?, hacia con los difíciles de soportar, ¿verdad? Dios espera de nosotros, ¿verdad?, que demostremos, ¿verdad?, el amor de Dios, ¿verdad?, que demostremos, ¿verdad?, el perdón de Dios, ¿verdad?, por todo hombre. Dice la escritura, bendecir, ¿verdad?, a los que nos persiguen, ¿verdad? Es algo difícil, ¿verdad? Es algo duro, ¿verdad?, de hacer, pero es lo que la escritura nos dice, lo que la escritura nos enseña, y no nomás eso, nos dice bendecir, dice y no maldigáis. La palabra bendecir significa que hablemos bien, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad?, que respondamos bien, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No dice, ¿verdad?, que después que te maldicen nos empiezas a bendecir. No, que hables, que hables bien, ¿verdad?, que respondas, ¿verdad?, bien, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad?, de bendecir, ¿verdad? Que respondas bien en las palabras, ¿verdad? Cuando hay palabras tan difíciles y tan dificultosas, ¿verdad?, que nos dicen los que nos persiguen o los que nos maldicen, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Hay gente que nos maldice, ¿verdad?, que nos dice cualquier, ¿verdad?, cosa, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra a nosotros, dice 2 veces, bendecir. O sea, hablar bien, ¿verdad? No debe de, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, no debe de haber un abuso verbal, ¿verdad? No debe haber tampoco un abuso
físico, ¿verdad? No tenemos que operar, ¿verdad? De la misma manera que ellos operan o que ellos hablan, ¿verdad? Ya sea la persona, ya sea un extraño, ya sea un vecino, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un compañero de trabajo, de escuela, o quizás sea hasta un miembro, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Porque pasa, ¿verdad? Hay que ser realistas. Hay personas de carácter fuerte, ¿verdad? Y que se les salen, ¿verdad? Las palabras fuertes y altisonantes, ¿verdad? Que lastiman, ¿verdad? Que lastiman, ¿verdad? A la persona, ¿verdad? Entonces, la escritura, ¿verdad? Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, no devolviendo, dice, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, dice la Biblia, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado, dice, para que heredarais bendición. Dice la Biblia que hemos sido llamados nosotros para heredar bendición, amén. Eso es lo que la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que hemos sido llamados para heredar bendición. Es lo que dice la escritura, que hemos sido llamados para que heredéis, dice bendición. Dice, hemos sido llamados para hablar bien. Hemos sido llamados para hablar bien acerca de nuestros perseguidores, ¿verdad? O con otros. Hacer, ¿verdad? Lo que Cristo hizo, ¿verdad? Hay que orar por ellos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 44, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que nos ultrujan y os persiguen. Y claro que sí, mis hermanos, ¿verdad? Porque es lo que la escritura dice. Es lo que la misma escritura, ¿verdad? Dice también a nosotros, que no contristemos, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios, en el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Sí, pero hermanos, es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, del versículo 30 al 32. Dice que no contristemos al Espíritu Santo, o sea, que no lo apaguemos, no le estorbemos, que dejemos que el Espíritu Santo actúe en su totalidad en nosotros, en medio donde nos maldicen o nos dicen palabras verbales altisonantes, ¿verdad? Dice la Biblia que no contristemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, ¿verdad? El versículo 30 al 32, ¿verdad? Dice, quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Dice, antes, dice, sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios, ¿verdad? También nos perdonó a vosotros, dice, en Cristo. Miren, hermanos, piensen en esto e imagínense el impacto que podemos hacer sobre los que nos persiguen cuando no lo queremos hacer nosotros, cuando nosotros no nos levantamos en enojo o en ira, o no respondemos para atrás como ellos nos responden a nosotros. Solamente imagínate el impacto sobre los que nos persiguen. Solamente imagínate el impacto sobre los que nos maldicen. Cuando tú respondes con una actitud, ¿verdad? Buena, con una actitud de amor, ¿verdad? Y donde ellos van a poder mirar, ¿verdad? Que hemos demostrado, ¿verdad? Lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces imagínate el impacto que podemos hacer. Pero también, ¿verdad? Hay que ser realistas, ¿verdad? Hay que hablar, hay que ser realistas, ¿verdad?
no todo, ¿verdad? No todo aquel, ¿verdad?, que nos persigue y que nosotros actuamos de esta manera, que no contristamos al Espíritu Santo y que actuemos de la manera correcta. Hay que ser realistas, no todos ellos nos los vamos a ganar para nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de los que nos persigue tienen diferente actitud, diferente carácter, o orgullo, altivez, arrogancia. Entonces no todos nos los vamos a ganar para Cristo. Pero hay una cosa, que enfrente de ellos va a quedar un fuerte testimonio del amor de Dios para con ellos. Enfrente de ellos va a quedar un fuerte testimonio de una actitud de amor y una actitud, ¿verdad?, de bendecirlos, aparte de la manera que se comportaron, ¿verdad?, con nosotros, aparte de la manera que se conducieron, ¿verdad?, con nosotros. Atrás de todo esto va a quedar un fuerte testimonio de amor que va a ser usado. Escuchen lo que les voy a decir, porque todo no queda ahí. Va a ser usado por medio del Espíritu Santo un día, cuando estén en su punto más bajo y débil, ¿verdad?, de su vida. Cuando estén en el punto ese silencioso, cuando estén en el punto ese difícil, ese punto difícil de su vida, que algunos de los que nos maldicen y nos persiguen, para la gloria de Dios, se van a acordar y van a ser ganados para nuestro Señor Jesucristo. Estos difíciles de soportar, estos difíciles, son los que Dios está atrás de ellos. Porque ya de una vez que Dios les ha demostrado, ya les mostró una vez el amor que nos tiene a cada uno de nosotros por medio del sacrificio de la cruz. Pero cuando uno de nosotros demuestra el amor en presencia de ellos, el Espíritu Santo va a traer convicción en el corazón, y va a ser en el momento en que estén silenciosos y en lo más difícil y dificultoso de su vida. Porque Dios está atrás, ¿verdad?, de todos estos. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice nomás algunos o unos cuantos, dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí, mis hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice la Escritura, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Entonces, el que no cree, dice la Biblia, que ya ha sido condenado. Pocas palabras, ya no quedó de nosotros. Cuando operamos, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, cuando operamos con amor, ya no quedó de nosotros. Dice la Escritura que el que no cree ha sido condenado. Pero el que no cree, ¿verdad?, ya ha sido condenado, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque no ha creído, ¿verdad?, en el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y dice el versículo 15, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, dice llorar con los que lloran, ¿verdad? Dice que gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿verdad? Que el creyente, ¿verdad?, debe demostrar su
su interés, ¿verdad? Su genuino interés, ¿verdad? En cada una de las experiencias, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Gozarse cuando llora, ¿verdad? Y llorar, ¿verdad? Cuando lloran. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que seamos participantes, ¿verdad?, de las experiencias de los hombres en el mundo, ¿verdad?, a lo que ellos les llaman, ¿verdad?, ellos les llaman gozo, no. La Escritura nos enseña a nosotros, por eso está la Escritura, porque nos enseña a nosotros, ¿verdad?, cómo debemos comportarnos y cómo debemos de hacerlo. Segunda de Corintios nos dice cómo hacerle, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 17 al 18. ¿Verdad? Ahí nos habla qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Que debemos nosotros separarnos, ¿verdad?, del mundo. ¿En qué? En su deseo, su motivo y su acto. De esa manera, ¿verdad?, practicamos el amor, pero separamos, ¿verdad?, de los actos del mundo, ¿verdad?, de motivo y el deseo, ¿verdad?, del mundo, pero sigamos practicando el amor, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que hay que gozarnos, ¿verdad?, con ellos. Por ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo, ¿cómo nos gozamos con ellos? Cuando dan a la luz, ¿verdad?, a un niño. ¿Cómo nos gozamos con ellos? Cuando alcanzan alguna meta, cuando han tenido una promoción en el trabajo, cuando han tenido, ¿verdad?, una promoción en su negocio, o les va bien, ¿verdad?, en su negocio, cuando hacen una compra de una casa, de un auto, nos gozamos con ellos, ¿verdad?, los felicitamos, ¿verdad?, porque es Dios, ¿verdad?, el que los ha bendecido. Cuando tienen algún reconocimiento. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad?, la Biblia nos enseña a nosotros que no debemos de ser celosos o envidiar el éxito, ¿verdad?, tampoco de los demás, no. Tampoco nos habla la Biblia y nos dice que hay que actuar, ¿verdad?, indiferente. Oye, ¿por qué el Señor está bendiciendo a este y a mí? No. Debemos de gozarnos, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad? La Biblia también dice que debemos de llorar, ¿verdad?, con ellos, con los que lloran, ¿verdad? Cuando han perdido, ¿verdad?, un ser querido, hay que llorar, ¿verdad?, con ellos. Con los que están, ¿verdad?, en cualquier tipo, ¿verdad?, de sufrimiento, ¿verdad?, hay que llorar con ellos. Los que están en un dolor personal, hay que llorar con ellos. Los que han tenido una pérdida en el negocio, hay que orar con ellos. Los que han perdido, ¿verdad?, un trabajo, un empleo, hay que llorar con ellos. Los que tienen a lo mejor un dolor familiar, hay que llorar con ellos. No importa cuál sea la causa de su llorar, debemos estar ahí, en pocas palabras, es lo que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña como creyentes. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Porque la Biblia también a nosotros nos instruye y nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿verdad?, la ley de Cristo, ¿verdad? Estamos operando, ¿verdad?, con amor, ¿verdad? No que seamos cómplices, ¿verdad?, de los deseos y motivos, actos del mundo, no. Nos gozamos, ¿verdad?, con sus éxitos, con todo lo que tienen, ¿verdad? Lloramos en lo que ellos lloran, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad?, a ofrecer el amor de Cristo, a orar por ellos, no solamente orar cualquiera que sea, ¿verdad?, la necesidad, y con lo que esté disponible en nuestra disposición, ¿verdad?, pues compartir, ¿verdad?, también, ¿verdad? Entonces también dice la Biblia en el versículo 16, fíjense lo que dice unánimes entre vosotros. La Biblia nos habla a nosotros, a la unidad, ¿verdad?, entre nosotros, ¿verdad?, como hermanos en Cristo Jesús, dice, no altivos, dice, no orgullosos, no arrogantes, dice, altivos, no, dice, sino asociarnos, dice, con los humildes. No seas sabios en tu propia opinión. Dice que nos asociemos con los humildes. Nos habla a nosotros, ¿verdad?, a la unidad. Nos habla a nosotros la Biblia a la hermandad, a la fraternidad, ¿verdad?, entre nosotros. Pero también nos manda y nos dice, ¿verdad?, que busquemos la armonía, que busquemos asociarnos, dice, con los humildes, ¿verdad? ¿Cuáles humildes dice la Biblia? Con los pobres,
con los de una baja o pequeño estado que se encuentran, ¿verdad? Con el pobre, con el menesteroso. Dice la Biblia que nos asociemos con ellos. Dice que no seamos sabios en nuestra propia, ¿verdad?, opinión. Entonces la Escritura nos da a nosotros específicas instrucciones. Dice que no seamos altivos, que no seamos orgullosos, que no seamos altivos. Y todavía dice, no seas sabio en tu propia, ¿verdad?, opinión tampoco. O sea, el creyente debe estar en un solo pensar y en un solo sentir en nuestro Señor Jesucristo. Debe estar con una actitud y una conducta, ¿verdad?, hacia otros, ¿verdad?, de la manera que la Escritura, ¿verdad?, nos enseña. Dice la Escritura que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Significa que el creyente debe luchar, debe esmerarse, ¿verdad?, a procurar, a entrar, ¿verdad?, en la mente, ¿verdad?, de los demás y empezarlos a entender a ellos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No juzgar a la persona por la apariencia. No hay que ser prontos, ¿verdad?, para juzgar. Es lo que dice la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros ya leímos, miramos la apariencia o la dificultad o el estado en que se encuentra la persona. Y ya nosotros formamos su vida desde su nacimiento hasta su crecimiento. Ya lo hicimos, empezamos, ¿verdad?, a juzgar. No. La Escritura dice que nos asociemos con los humildes. Y si la Escritura dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, dice que no seamos prontos, ¿verdad?, para apuntar con el dedo o para estar, ¿verdad?, juzgando, ¿verdad? No. Cuando la Escritura dice que nos asociemos con los humildes, penetra, ¿verdad?, en la mente de ellos. Ten el mismo sentir, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad? Ten el mismo sentir de ellos y empieza a entender su vida. Empieza a entender por qué se comportan de la manera que se comportan. ¿Por qué reaccionan de la manera en que reaccionan? Quizás haya cosas que nosotros no sabemos y que ellos no han dicho por vergüenza. Pero hay que asociarnos con ellos con humildad, ¿verdad? Y dejar que ellos, ¿verdad?, nos digan, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en su vida. Y que nosotros tomemos el camino correcto de no juzgarlos, sino entrar en su mente, en su sentimiento, en su pensar, en su sentir, ¿verdad?, en ellos. Y poder entender, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, de ellos, de lo que están pasando en su vida personal, en sus circunstancias, en la condición, ¿verdad?, de la vida en la que están viviendo. Por eso la Biblia dice, asociados con los humildes, dice, y no seas sabio en tu propia opinión. Y en realidad, a veces ni nos piden la opinión y nosotros somos muy pronto, ¿verdad?, para darnos y para poder componer las cosas. No. Tenemos que tener comunión con ellos, tenemos que asociarnos, ¿verdad? Y tenemos que enlazarnos, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad? Lo que piensan, lo que los agobia, por la situación en que están pasando, de cómo reaccionan, ¿verdad?, de su actitud, de su condición, ¿verdad?, de vida, de circunstancias. Cuando el creyente hace esto, el creyente va a entender a la otra persona. El creyente va a empezar a entender la forma, el comportamiento, ¿verdad?, el carácter, ¿verdad?, de dónde viene todo esto. El creyente va a entender de dónde viene, ¿verdad?, la raíz de todo esto. Al punto que se va a poder identificar con la persona, lo que siente y lo que está pasando, ¿verdad?, en su vida personal. Yo todo el tiempo uso esta frase: imagínate. Solamente imagínate el impacto y la simpatía de amor
que vas a provocar hacia la otra persona. Cuando la otra persona mira que alguien le pone atención, cuando la otra persona mira, ¿verdad?, que alguien lo arropa, a pesar de su condición, a pesar de su circunstancia o de lo que esté pasando, solamente imagínate el impacto que puede hacer la iglesia, el impacto que puede hacer el cuerpo de Cristo cuando hacemos todo esto, ¿verdad?, sobre el mundo. Donde vamos, ¿verdad?, nosotros con el amor que hemos recibido, con la paz que hemos recibido, con la unidad, ¿verdad?, que nos habla la Biblia, ¿verdad?, que operemos. Solo imagínate el impacto, ¿verdad?, que podemos hacer como iglesia para que el reino de Dios avance, ¿verdad? Imagínate solamente el impacto cuando nosotros, ¿verdad?, nos conducemos y nos comportamos de manera que la Escritura, ¿verdad?, nos dice. Solamente imagínate si hacemos lo que la Escritura dice y ponemos en práctica lo que la Escritura dice y ponemos en práctica lo que Primera de Corintios, versículo 1, versículo Dios dice. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Os ruego, os les suplico, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, os ruego, les suplico, les clamo, mis hermanos, que estén en un solo sentir, en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo, de la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia tenemos, ¿verdad?, nosotros que dar. La actitud, mis hermanos, que el evangelio, ¿verdad?, requiere de nosotros como creyentes es que seamos simples y que seamos humildes, que seamos como niños, ¿verdad?, y estemos confiando, ¿verdad?, en Dios, y que seamos humildes delante, ¿verdad?, del Todopoderoso, ¿verdad? Por eso también Proverbios, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 7, también dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate, dice, del mal. Gálatas capítulo 6, versículo 3, la Biblia dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, dice que a sí mismo se engaña. No lo digo yo, lo dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Pero vamos a seguirle. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie en mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Dice que no paguéis a nadie mal por mal, dice, y procurar lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, ¿sabían ustedes que este es el caminar y la vida del creyente? Este es el caminar y la vida del creyente, que no le paguemos a nadie mal por mal. Este es el caminar y la vida del creyente. En pocas palabras, de vivir una vida irreprochable, de vivir una vida intachable. Dice la Biblia, delante de todos los hombres. Mientras que el mundo, ¿verdad?, se está mordiendo, ¿verdad?, a sí mismo entre ellos. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros como creyentes debemos de soportar el mal, debemos de soportar el abuso, debemos de soportar el maltrato, viviendo una vida justa y pura y honesta. Pero vemos nosotros que el mundo ha abusado, ¿verdad?, de este comportamiento del creyente. ¿Verdad que sí? Hemos experimentado nosotros en nuestras vidas personales o quizás no hemos visto en otras personas, ¿verdad?, que abusan. Cuando el creyente opera, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura. Y todavía así, ¿verdad?, la Escritura a nosotros nos demanda
que procuremos, ¿verdad?, lo bueno delante de todos los hombres para poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo allá afuera en el mundo. Allá afuera en el mundo que está lleno, ¿verdad?, de corrupción. Y Dios nos ha mandado en medio del mundo que seamos luz y sal para poder dar testimonio, porque es de la única manera que se pueden voltear, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía así, mis hermanos, no les tome por extraño, porque todavía así se van a oponer al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Todavía así se van a oponer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a su justicia. Pero esta es la vida y el caminar del seguidor de nuestro Señor Jesucristo, que tienes que soportar, que tienes que aguantar todo tipo de abuso verbal, que tienes que soportar y aguantar injusticias para poder proteger el evangelio, para poder proteger lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que tenemos que proteger el evangelio para que no digan, mira, y es cristiano, mira, y va a la iglesia, mira, y no sale, ¿verdad?, de la iglesia, mira, predica la palabra, mira, el líder en la iglesia es diácono, mira, está en la alabanza, mira, es el hijo del pastor, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que hacer para proteger el evangelio. Y solamente para que alguien más diga qué es lo que debo hacer para ser salvo. Todavía tenemos que soportar todo esto. En la Biblia dice, ¿verdad?, en Primera de Pedro también, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaras bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice ahí mismo en Primera de Pedro, dice que refrenemos la lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien y busquen la paz, dice, y síguenla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen, dice, el mal. Entonces, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que demostrar la buena conducta en los ojos de los hombres para que Dios, ¿verdad?, sea glorificado. Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser sabios y pensar, ¿verdad?, antes de hablar, pensar antes de actuar, pensar, orar, ya que la Biblia, la Escritura nos respalda que Dios está atento a nuestras oraciones. Entonces, pensar antes de hablar, orar. Especialmente si vas a ir a un lugar donde sabes que hay controversia, hay que orar para poder saber cómo responder y cómo actuar de una manera apropiada y así dar testimonio del que vive dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Y en los puntos y en las situaciones críticas, antes de que tú vayas a enfrentarlas, cuando tú ya tienes conocimiento que vas a enfrentar, ¿verdad?, unos puntos bien críticos, unos puntos donde tú sabes bien que van a irritar, ¿verdad?, tu carne, y que el viejo Isaac, ¿verdad?, se va a salir. Que tú ya conoces sus conductas y sus reacciones.
Es cuando debemos de doblar rodilla y buscar, ¿verdad?, el rostro del Señor para que nos dé dirección. Porque el viejo Isaac se va a salir y va a querer ser algo que no quería, ¿verdad?, hacer. Recuerden, la palabra nos instruye a que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Dice Proverbios en el capítulo 3, del versículo 3 al 4, que la atemos a nuestro cuello. Que la escribas en la tabla de tu corazón. Y dice Proverbios que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Porque vamos a dar buen testimonio del que vive adentro de nosotros. Vamos a dar buen testimonio. Y claro que sí. Porque lo dice, ¿verdad?, la Biblia. Y va a pasar, se va a hacer. Dice el versículo 18, ya para terminar. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dice la Biblia, fíjense lo que dice, pónganle atención porque hay que fijarse en las comas en la Biblia. Dice la Biblia, si es posible, coma, si es posible, coma, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Gloria a Dios por las comas. Gloria a Dios por las polas. Porque dice, si es posible. La Biblia dice que el creyente debe de vivir en paz con todos. Pero dice aquí, si es posible. Hay que ser realistas, mis hermanos. No siempre es posible estar en paz con todos. Porque la verdad es esta. Hay muchas personas que no quieren estar en paz contigo tampoco. Hay muchas personas, mis hermanos, que tú las procuras y les andas casi rogándoles para que estén en paz, ¿verdad?, contigo. Y no lo van a recibir, no lo van a hacer. Ellos quieren continuar, ¿verdad?, peleando, ¿verdad?, contigo. Ellos quieren continuar, ¿verdad?, haciendo alboroto y drama contigo, ¿verdad? Siguen problemáticos, ¿verdad?, contigo. Se siguen quejando y gruñosos y murmurando y bien respondones, ¿verdad?, contigo. Y aparte de eso, sembrando, ¿verdad?, división, ¿verdad?, con sus egocéntricos, ¿verdad?, en sí mismo, que quieres tú hacer la paz, vas y les dices 1000 veces que los perdonas, quieres hacer lo que la Biblia dice, que dice Cristo Jesús que 70 veces, ¿verdad?, perdones, y tú vas y andas reggae. Mis hermanos, hay muchos que vamos a procurar y no van a querer hacer la paz, ¿verdad?, con nosotros. Por el orgullo, por el egocéntrico que piensa nada más en ellos mismos, Hay muchas personas que no quieren. Hay muchas personas que no quieren, que te detestan vivir en paz contigo. Vivir en paz. Pero en realidad no es conmigo. No quieren vivir en paz con nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa es hablar de nuestro Señor Jesucristo, decir de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra cosa es que lo hagas, que actúes de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Pero como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que obrar todo lo posible para poder procurar la paz y nunca perder la esperanza para que les pueda alumbrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda una cosa: la paz no siempre es posible en ciertas circunstancias. No por ti, porque no quedó de ti, sino por la conducta, ¿verdad?, de los otros, sino por la conducta de ellos. Entonces la paz no siempre va a ser posible. Por eso me gusta la Escritura y me gusta la comita que está ahí. La adoro, esta coma. Dice, si es posible. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se llevó toda su vida combatiendo todo el mal.
y las malas conductas. Se llevó toda su vida, ¿verdad?, combatiendo la hipocresía. Se llevó todo su ministerio, ¿verdad?, combatiendo las conductas erróneas, ¿verdad? Pero Cristo Jesús no todo el tiempo volteó la otra mejilla. Puso una, pero no todo el tiempo puso la otra mejilla. No, Cristo Jesús se defendió, ¿verdad?, también a sí mismo, defendió la verdad, ¿verdad?, a sí mismo. Juan capítulo 18, versículo 22-23. Cuando Jesús les habló y que no aceptaron la verdad, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo sus verdades, dice que uno de los alguaciles que estaba ahí, dice que les dio una bofetada a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, así responde, dice, al sumo sacerdote. ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, si he hablado mal, dice, testifica en qué está el mal. Y si bien, dice, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué, dice, me golpeas? Nuestro Señor Jesucristo no todo el tiempo dejó que le pegaran en esta mejilla y puso la otra, no. Se defendió. Él se defendió. Con la verdad se defendió. El apóstol Pablo hizo lo mismo. En Hechos, en el capítulo 23. Versículo del 2 al 3. Dice la Biblia que el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que también le golpeasen, ¿verdad? Le golpeasen al apóstol Pablo en la boca. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo, Dios te golpeará, dice, a ti, Padre, dice, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado, dice, para juzgar conforme a la ley? Y quebrantas la ley, dice, y me mandas golpear. Entonces el apóstol Pablo también se defendió, también defendió la verdad. Están ellos ahí, dice, para defender la verdad, para defender la ley, dice, y no lo hacen. También se defendió. El creyente en Cristo Jesús, la Escritura dice, si es posible. Pero esto no quiere decir que andemos de bravucones y de rebeldes, ¿verdad? Tampoco, no. No, ¿verdad? Dice, si es posible en cuanto depende de vosotros, ¿verdad?, hacer la paz con todos los hombres. Pero también, ¿verdad?, si es posible, ¿verdad?, porque llega el punto donde dice el creyente, suficiente es suficiente. Ya abusaste demasiado. Ya te pasaste de la raya. Ya puse esta mejilla, dice. Pero ahora dice, no voy a poner la otra. Ahora me voy a defender. Porque en realidad si dejamos que la maldad, ¿verdad?, esté todo el tiempo sobre nosotros y nos estén abusando todo el tiempo, después, ¿verdad?, nos vamos a volver como con ira, con amargura, ¿verdad?, con enojo, y vamos a buscar la revancha. Es la realidad, mis hermanos, pues no podemos sobremirar y hacernos los locos que no, ¿verdad? Es la realidad, es la realidad. Pero hay que defendernos, ¿verdad? Porque el creyente no debe de sacrificar la verdad en orden de mantener la paz. Claro que no. De acuerdo a la Escritura también debemos defendernos, ¿verdad? Pero defendernos bien, ¿verdad? Y hablar bien y hablar con la verdad. Porque a la maldad no se le ha permitido, ¿verdad?, gobernar, ¿verdad?, o conquistar sobre la verdad. Pero ahí vámonos más adelante porque se me hace que ya abrí un frasquito de lombrices con esto. Pero vamos más adelante. Ya vamos a terminar aquí. Versículo 19 al 21, ¿verdad? Dice la Biblia que no nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar, dice, a la ira de Dios, porque Cristo está escrito, mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor.
El creyente no debe darle lugar, dice la Biblia, a la revancha. Noten esta palabra que dice, amados míos, me gusta, ¿verdad? También esta palabra donde dice, amados míos, dice. Esta palabra es una exhortación, ¿verdad? Directa a nosotros para los creyentes. Que no dejemos, ¿verdad?, lugar, ¿verdad?, a la ira, al enojo, a la amargura, ¿verdad?, que se sobreponga sobre nosotros, sino practicar el amor. Cualquier persona, ¿verdad?, que sigue a Dios, cualquier persona, ¿verdad?, creyente que se dice seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tiene que dejarle la venganza, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Hasta en nuestro propio dolor tenemos que dejarle la venganza a Dios. Porque la venganza es de Dios, ¿verdad? No es de nosotros. La venganza es de Dios, ¿verdad? Y no del hombre. Porque ningún hombre tiene el derecho de ejecutar juicio o venganza. Le pertenece a Dios de acuerdo a la Escritura por sí solo. La Biblia dice bien claro que la venganza es de Dios. Él dice, yo pagaré. Yo pagaré, dice el Señor. Porque el día de la ira viene. El día de la ira viene, que el Señor viene. Y nadie va a escapar de la ira de Dios. Porque el Señor vendrá, ¿verdad?, como llama de fuego para poder dar, ¿verdad?, el pago a los que no conocieron a Dios, pero también a los que desobedecieron, ¿verdad?, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que habla segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Entonces el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, dice, el mal. Dice que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer. Que si tiene sed, que le des, ¿verdad?, de comer. En pocas palabras, que si tratas a tu enemigo con amor, o con bondad, o con benignidad, o con piedad, le va a afectar grandemente, porque dice que ascuas, fuego, dice, amontonas, dice, sobre su cabeza, fuego, acumulas fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Juicio, ¿verdad? Cuando obramos, ¿verdad?, de esta manera, cuando le damos de beber, de comer, ¿verdad?, al enemigo. Porque como hablábamos hace un rato, en sus momentos más difíciles o en sus momentos más débiles de su vida, se va a acordar del mal comportamiento, ¿verdad?, que tenía sobre el creyente, del que operó, ¿verdad?, en amor, ¿verdad?, hacia él, ¿verdad? Y esto va a causar, ¿verdad?, que piense en Dios y que pueda llegar al arrepentimiento y convertirse al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo, ¿verdad?, de benevolencia, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de bondad y de piedad, ¿verdad? Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dice, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, dice, y Jehová te lo va a pagar. Claro que sí, porque la Escritura dice que la benignidad o la piedad o la bondad nos guía al arrepentimiento, los guía a ellos al arrepentimiento cuando hacemos todo este tipo de cosas. Es lo que Romanos capítulo 2, versículo 4 dice. Que cuando practicamos la benignidad y la bondad, ¿verdad?, dice que guía al arrepentimiento, trae la convicción, vean, en el corazón para que se arrepientan y crean que Cristo Jesús es salvo. Entonces, si como creyentes nosotros en Cristo Jesús continuamos practicando la bondad, la piedad y la misericordia hacia nuestros enemigos, dice la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que se va a ir acumulando la ira, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, del enemigo, en contra del hacedor de maldad, para el día del juicio. Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza.
que entre más tú tengas bondad, que entre más tengas tu piedad, que entre más tú tengas misericordia, ascuas de fuego montonas sobre su cabeza, juicio, dice, sobre su cabeza, para el día de la ira, en contra del hacedor, ¿verdad?, de maldad, para el día del juicio. Es lo que habla Romanos en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Cuando tengan tiempo, léanlo. Y les dice, o menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, de su piedad o de su bondad, la paciencia y la longanimidad, ignorando, dice, la benignidad. Dice, porque la benignidad la ignoras y es la que te guía, dice, al arrepentimiento. Pero dice la Biblia que por su dureza de corazón, no arrepentido, dice que va a atesorar para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es lo que la Biblia describe en Romanos en el capítulo 2, del versículo 4 al 5. Entonces no pueden decir que Dios los condenó, que Dios hizo esto. No, ellos mismos se lo están haciendo cuando practican, ¿verdad?, la maldad. Y dice la Biblia, termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En pocas palabras, la venganza hace a la maldad victoriosa, pero cuando tú operas en bondad, cuando tú operas en benignidad, la verdad, ¿verdad?, conquista, ¿verdad?, a la maldad, haciendo el bien, ¿verdad?, de acuerdo también, ¿verdad?, a lo que la Escritura dice. El mismo en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo del 7 al 11, dice que vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice, pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo humano, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. No hay acepción de personas para Dios. Así seas creyente, no seas creyente. Si practicas la maldad, ascuas fuego, ¿verdad?, sobre tu cabeza para el día, ¿verdad?, del juicio. De la única manera, ¿verdad?, que podemos practicar los principios bíblicos, para Dios sea la gloria. Porque hay muchos que a lo mejor no son creyentes en Cristo Jesús y practican los principios bíblicos. Y los principios bíblicos de Dios obran porque son principios bíblicos de Dios. Pero Dios nomás no quiere eso. Si es que tú no eres creyente en Cristo Jesús y no haces una reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, y tú pones la piedad, la benignidad en práctica y la bondad hacia los demás, para Dios sea la gloria. Pero Dios quiere tu corazón para que estés con Él, ¿verdad?, en eternidad. Porque no es por obras, sino es por gracia. Porque es un don de Dios. Es un don de Dios. Recuerda, los principios bíblicos obran. Yo miré a mi madre antes de convertirse a nuestro Señor Jesucristo, poner los principios bíblicos en práctica, y Dios la bendecía y le iba bien. Pero hoy en día, cuando la miré convertida, ¿verdad?, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, miro las gloriosas bendiciones de Dios en su vida a sus 88 años. Miro cómo Dios la ha perseverado, cómo Dios la ha bendecido. Pero lo más glorioso que he visto en ella es el milagro que Dios hizo en su corazón de hacer la circuncisión en su corazón a mi madre en su edad ya avanzada, en los 60. Para Dios sea la gloria. De que sí puso sus principios bíblicos en práctica y Dios obraba. Pero cuando ella le entrega su corazón a Cristo, revolucionó su vida en su totalidad. En su totalidad. Y hoy en día, ¿verdad?, está segura de su salvación, de que va a estar en eternidad
y que va a ver, ¿verdad?, a sus seres queridos, ¿verdad?, en eternidad, los que se han ido con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos ofrece a nosotros, la salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Si estás en un bache donde quizás, ¿verdad?, quieres seguir practicando, o quizás ya hayas practicado la bondad y la piedad meses o años atrás y has perdido ese sentir porque quizás no obraron bien hacia ti. El que puede rellenar ese gozo y ese vacío y revolucionar tu vida es Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero si eres tú que estás en el Evangelio y que ya has tenido una reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, yo te exhorto a que pongas en práctica la palabra de Dios, no solamente de boca, sino de hechos. Y vive la palabra, vive la Biblia de acuerdo a la Escritura. Y deja que el Espíritu Santo revolucione tu vida y vive con gozo y vive con paz y con el glorioso Evangelio, ¿verdad?, que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo, ¿verdad?, continúe tambaleando y zarandeándote de aquí para allá, viviendo con amargura y con enojo. No. Gozaos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él ya nos dio la paz en el momento de la conversión. Disfrútala, solamente camínala de acuerdo a la Escritura. Pero si eres tú que no conoces, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, y Dios, ¿verdad?, ha tocado tu corazón, solamente, ¿verdad?, te toca que des un paso y vayas tú delante del trono de la gracia. Vayas delante del trono de la gracia y te humilles delante del Señor y dile: aquí estoy. Dile que aceptas la redención, ¿verdad?, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo, ¿verdad?, murió en tu lugar por tus pecados y que tomó tu vida ahí, ¿verdad? Y dile todo lo que le tengas que decir a Dios ahí en el trono de la gracia y arrepiéntete. Dice la Biblia que si crees en lo que Él hizo en la cruz, dice que serás salvo. Pero la salvación se confiesa con la boca, pero con el corazón se cree para justicia. Y busca una iglesia donde puedas crecer, ¿verdad?, donde puedas crecer y madurar, ¿verdad?, en el Evangelio y seas efectivo, ¿verdad?, para el reino de Dios, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria por tu palabra. Padre, te damos gracias que tu palabra, Padre, ha caído en buena tierra y nos has mostrado, Señor, por medio de la Escritura, cómo conducirnos allá afuera y cómo conducirnos, Padre, por medio de tu palabra. Cuando enfrentamos, Padre, ciertos caracteres, ciertas actitudes en la vida de nosotros o en el círculo de nosotros. Te damos gracias, Señor, por empoderarnos por medio del poder de tu Espíritu, Señor, y alumbrar, Señor, tu palabra para poder, Padre, ser efectivos allá afuera y que alguien más crea que Cristo Jesús es el Señor. Te doy gracias, Señor, por pensar en nosotros, por restaurar nuestro corazón, por restaurar, Padre, nuestra mente, nuestra forma de pensar y por alinear, Padre, nuestra mente con tu palabra, para operar de acuerdo a tu palabra. También te pido, Señor, que nos perdones, Señor. De una u otra manera, Padre, hemos mostrado un mal comportamiento, mala conducta hacia los demás, Señor, y hemos fallado. Padre, te pido, Padre, te pidemos perdón, Señor, y que continúes dándonos sabiduría y entendimiento, Señor, para podernos asociar con ellos, Padre, y que les alumbre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también te doy gracias, Señor, por la sabiduría y el entendimiento espiritual que nos acabas de dar, para poder saber cómo responder a todos aquellos, Padre, que han abusado, Padre, de nosotros, Señor. Todos aquellos que han abusado de nuestra bondad, de nuestra benignidad, de la misericordia que hemos ofrecido. Te doy gracias, Señor, por darnos la sabiduría
cómo defendernos con la verdad, de acuerdo a la Escritura, y poner en sujetación toda ira, todo enojo y toda amargura, para que no venga a ser efecto en la vida de nosotros, para que les alumbre el Evangelio. Padre, te doy gracias por darnos las fuerzas para poderlo hacer, para poderlo hablar, para poderlo caminar. Que todo sea, Padre, para que alguien más sea salvo y para que tu reino avance aquí en la tierra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Bendiciones.